¿Crees que Roma dominó el mundo solo con espadas y legiones? Imagina una guerra invisible sucediendo mucho antes de que la primera flecha atravesara el aire, donde cada victoria se forjaba con cálculos, sudor e ingenio. Es en esta batalla silenciosa, esta ingeniería militar, donde reside el verdadero secreto detrás de las conquistas humanas. A lo largo de este video, descubrirás cómo monumentos, carreteras que atravesaban continentes y fortificaciones móviles se convirtieron en armas tan poderosas como las espadas de los legionarios. Esto no es solo historia, es la prueba de que, antes de cada combate épico, había una red de tácticas ocultas sustentando el poder de Roma. Si alguna vez te has preguntado por qué las legiones siempre parecían llegar primero, impulsa tu curiosidad y quédate conmigo hasta el final. Vamos a revelar los trucos que transformaron simples piedras y maderas en los pilares de una máquina de guerra imbatible, y cómo esos mismos principios pueden tocar nuestras vidas hoy. Y, mientras imaginas estas máquinas de acero a punto de levantar torres de terror o estas brillantes carreteras abriendo camino a legiones enteras, quiero saber de ti si este tema te hace sentido. Déjame en los comentarios qué te ha impactado hasta ahora, qué punto despertó tu curiosidad o te hizo ver la historia de una forma diferente. Esto no solo ayuda a crear una conversación más rica entre todos nosotros, sino que también le muestra a YouTube que temas como guerras humanas merecen llegar a más gente. Y, si este video te está aportando valor, aprovecha y dale me gusta, es un gesto simple que impulsa enormemente al canal a crecer y seguir trayendo contenido profundo y envolvente. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, así aseguras que no te perderás las próximas revelaciones sobre la ingeniería de guerra que cambió el mundo y la historia detrás de cada victoria romana. Vamos juntos a fortalecer esta comunidad de apasionados por la historia. ¿Te has detenido a pensar que, incluso antes de empuñar una espada, cada legionario cargaba sobre sus hombros el peso de siglos de planificación meticulosa? Las guerras romanas no comenzaban cuando los ejércitos se encontraban en el campo, se disputaban en el papel, en las mesas de los ingenieros y en los consejos de los estrategas. Era allí, en la frialdad de los cálculos de distancia y en la precisión de los moldes de acero, donde se sellaba el destino de ciudades e imperios enteros. Historiadores clásicos como Polibio y Tito Livio nos han dejado pistas valiosas, describen cómo Roma invertía recursos considerables en mediciones topográficas, estudios de suelo e incluso en pequeñas pruebas de ergonomía para determinar la mejor forma de cargar suministros. Esta obsesión por los detalles era tan avanzada que funcionaba como un motor invisible, alimentando la máquina de guerra romana mucho antes de que el enemigo vislumbrara los estandartes a lo lejos. Imagina la diferencia entre marchar por senderos accidentados o deslizarte por carreteras pavimentadas que atravesaban montañas. La ingeniería no solo garantizaba velocidad y sorpresa, sino que también proyectaba en la mente de los adversarios la imagen de una fuerza imposible de contener. Era la anticipación psicológica que corroía la moral enemiga, creando un escenario en el que muchos enemigos preferían rendirse antes de que empezara el combate. Pero no te limites a pensar en muros y puentes, el verdadero secreto estaba en la integración entre logística y tecnología. Cada grano de cereal, cada barra de hierro y cada tablón de madera eran contabilizados con precisión, permitiendo reposicionar tropas en tiempo récord. Era como si Roma tuviera su propia red de distribución estratégicamente instalada por los campos militares, algo similar a lo que hoy vemos en las mayores empresas de logística mundiales. Y, mientras reflexiona sobre esta ingeniería silenciosa que le dio a Roma una ventaja tan brutal, surge la pregunta, ¿cómo lograron transformar estas ideas visionarias en construcciones reales, llevadas a cabo en suelo enemigo y bajo fuego cruzado? La ingeniería en Roma no era solo un oficio, era la propia esencia de la estrategia militar. Antes de que cualquier tropa pisara suelo enemigo, legiones de arquitectos, agrimensores y constructores trazaban planos y bocetos, evaluando cada ángulo, cada pendiente y cada piedra disponible. Esa red de talentos actuaba en total sinergia con los comandantes, transformando madera y piedra en verdaderas armas de guerra. En las guerras romanas, esta alianza entre intelecto y fuerza bruta garantizaba que, al romper las filas enemigas, el terreno ya les pertenecía por derecho de ingeniería. Uno de los mayores logros de los romanos era su capacidad de movilizar puentes móviles y plataformas de acero construidas en tiempo récord.
Las narrativas de Polibio relatan que, en algunas campañas, era posible levantar un viaducto de madera capaz de soportar cuadrigas y cargas pesadas en solo 24 horas. Imagina la sorpresa de un ejército adversario al ver, de un día para otro, su barrera natural convertida en una invitación para que las legiones avanzaran. Era tecnología militar diseñada para crear choque y terror antes de que comenzara el primer combate. Además, Roma desarrolló sofisticados sistemas de drenaje y excavaciones rápidas, capaces de desestabilizar los cimientos de las murallas enemigas o controlar el cauce de los ríos. Hay registros de ingenieros que, sondeando el suelo con estacas y sondas, identificaban acuíferos y cavaban canales subterráneos para minar fortalezas. Este tipo de guerra invisible drenaba la moral del enemigo, ya que cada gota de agua redireccionada aumentaba la certeza de que nada estaba fuera del alcance romano. La curiosidad es que, a pesar de tanta grandiosidad, muchos de los métodos romanos permanecieron en secreto dentro de sus propios cuarteles. Solo después de siglos de dominación, esos secretos comenzaron a aparecer en tratados de ingeniería, influyendo en generaciones posteriores en la Edad Media e incluso en planes de fortificación modernos. En esencia, el imperio no se limitaba solo a conquistar tierras, exportaba conocimiento, haciendo de la ingeniería un legado tan duradero como las propias ruinas de sus construcciones. Y, ahora que entiendes cómo cada obra de ingeniería se transformaba en una extensión letal de la legión, piensa en el siguiente paso. ¿Cómo estas impresionantes vías y campamentos móviles se unieron para crear la logística relámpago que transformaba batallas en victorias casi garantizadas? La respuesta está en el arte de las vías militares, una estrategia que conocerás a continuación. Imagina un legado de piedra y cal que serpentea por montañas, valles y desiertos, conectando fronteras que parecían insuperables. Las vías militares romanas no eran simples carreteras, eran arterias vitales de un imperio en expansión, diseñadas para acelerar el flujo de hombres, suministros e información como pocos sistemas de transporte lo han hecho en la historia. Cada mesa de trabajo de un ingeniero evaluaba el terreno con esmero, calculando inclinaciones, edificando puentes y excavando túneles para garantizar un recorrido rápido y seguro. Estas vías estaban cuidadosamente pavimentadas en capas, piedra de base, y jarros compactados y losas superiores, otorgando durabilidad y un drenaje eficiente. Según los historiadores, algunas carreteras resistieron el tiempo y desastres naturales por siglos antes de colapsar. El análisis arqueológico revela que, en lugares de clima húmedo, había canales laterales que desviaban el escurrimiento del agua, protegiendo el pavimento y evitando atascos. Era una verdadera carretera imperial en una época en que la mayoría de las culturas ni siquiera imaginaban construir caminos tan sólidos. No se trataba solo de marchas militares. Estas carreteras también servían para transportar correos, oficiales e incluso materiales para la construcción de fortalezas emergentes. Los relatos escriben mensajeros que recorrían más de 80 kilómetros por día, cambiando de montura en estaciones conocidas como mutations. Era una red logística de altísimo nivel, mucho antes de que existieran caminos de hierro o carreteras modernas, que permitía al alto mando romano reaccionar rápidamente a crisis y rebeliones distantes. Una curiosidad fascinante es que, a lo largo de las carreteras, surgían aldeas y mercados para atender a caravanistas y soldados, creando un flujo económico que fortalecía no solo al ejército, sino también a las comunidades locales. Estos puestos de apoyo, llamados mansiones, ofrecían comida, refugio y herramientas, convirtiéndose en verdaderos polos de intercambio cultural y comercial en las provincias lejanas. Y, mientras visualizas estas brillantes carreteras al sol, permitiendo a Roma proyectar poder y eficiencia en cada kilómetro, prepárate para descubrir cómo este dominio logístico se combinaba con la movilidad de los campamentos fortificados, los castra, en la próxima etapa de este viaje por la ingeniería militar romana. Los castra eran verdaderos campamentos militares móviles, planeados con la precisión de una ciudad permanente. Tan pronto como la legión encontraba un terreno favorable, llegaba el momento de levantar murallas de tierra y estacas de madera, organizar calles perpendiculares y delimitar áreas de suministros, caballería, enfermería y comando. En pocas horas, decenas de ingenieros y legionarios transformaban un campo abierto en una fortaleza provisional capaz de albergar a miles de hombres, y todo esto sin dejar rastros de improvisación.
Cada casta seguía un patrón riguroso: vía principal recta, vía principales, cuartel general, praetorium en el centro, y almacenes, horrea, y enfermería, valetudinarium, estratégicamente posicionados. Las trincheras abiertas alrededor del perímetro recibían agua de lluvia a través de sistemas de drenaje, mientras que estacas afiladas impedían ofensivas enemigas. Era como si Roma llevara consigo, en cada marcha, el diseño de una ciudad fortificada, lista para defender a sus tropas en cualquier punto del imperio. Además de la función defensiva, los campamentos promovían disciplina y rutina. Cada soldado sabía exactamente dónde dormir, comer, entrenar y guardar su equipo. Esto reforzaba la cohesión de la unidad y aceleraba la preparación para la próxima ofensiva. Relatos antiguos cuentan que, si el campamento no se levantaba en hasta 9 horas tras la llegada, el comandante era severamente reprendido. Tal era el valor asignado a la agilidad logística. Una curiosidad es que, incluso en climas adversos, como pantanos o terrenos lodosos, los romanos utilizaban técnicas de estacas y pasarelas de madera para elevar el suelo y garantizar cimientos firmes. En campañas en Germania, por ejemplo, el suelo pantanoso obligaba a construir plataformas de troncos hincados hasta que encontraran suelo firme a metros de profundidad, permitiendo levantar las murallas sin riesgo de hundimiento. Y mientras imaginas estos campamentos surgiendo casi como por arte de magia en las llanuras, surge la siguiente pregunta: ¿cómo evaluaban los ingenieros romanos el terreno antes de levantar esta muralla provisional y transformaban ciénagas y elevaciones en ventaja estratégica? La respuesta revela el arte de preparar el campo de batalla. Cuando la legión aún estaba a distancia, los ingenieros romanos ya ocupaban el terreno, estudiaban la topografía con precisión quirúrgica, evaluaban la inclinación del suelo, la composición del subsuelo e incluso el alcance visual de cada colina. Era un verdadero levantamiento de guerra, donde cada detalle del terreno podía significar vida o muerte en las guerras romanas. Este mapeo inicial permitía identificar puntos de ventaja, llanuras abiertas para las formaciones de legionarios, laderas para instalar torres de asedio y ciénagas para armar trampas hidráulicas. Luego venían las obras de modelado, drenaje de pantanos, relleno de zanjas y construcción de rampas improvisadas. Los romanos utilizaban una combinación de hombres y animales de carga para mover toneladas de tierra y construir taludes que desviaban el agua lejos del campamento. En campañas en la Galia, hay relatos de que se cavaron canales para secar áreas inundadas en horas, transformando pantanos traicioneros en suelo firme y seguro. El equilibrio perfecto entre técnica y urgencia que dejaba al enemigo sin tiempo para reaccionar. Para controlar mejor el ambiente, los ingenieros levantaban terraplenes temporales y estacas de madera, creando barreras visuales que ocultaban las tropas y confundían a los espías enemigos. Era común instalar obeliscos y estandartes falsos en puntos estratégicos, induciendo al adversario a errores en su percepción del campo de batalla. Este juego de sombras y siluetas reforzaba el elemento sorpresa, intensificando la psicología del miedo y la incertidumbre antes de que se lanzara una sola flecha. Otra técnica brillante implicaba la construcción de rampas de acceso a la cima de las murallas, utilizando tablas y poleas. Los romanos levantaban estructuras que permitían a los soldados alcanzar posiciones elevadas en cuestión de horas. Este método fue decisivo en el asedio de Alesia, cuando repentinamente aparecieron pasarelas que invertían el dominio del terreno, dejando a los defensores galos acorralados entre murallas conquistadas por la ingeniería y cercos montados con maestría. Por último, incluso la noche era aliada de los romanos, linternas protegidas por pantallas de cuero y antorchas distribuidas estratégicamente permitían operaciones furtivas de excavación o infiltración. La preparación del campo de batalla era, por tanto, una sinfonía coordinada de ingeniería, táctica y psicología. Y mientras imaginas estas noches de trabajo silencioso bajo la luna, sin saber que el amanecer traería una legión lista para tomar cada centímetro de terreno, prepárate para conocer el próximo capítulo: puentes, canales y trampas, donde el agua se convertía en un arma letal y las travesías épicas desafiaban hasta al enemigo más feroz. La capacidad de dominar el agua transformó a Roma en un titán estratégico. Cuando César deseó cruzar el Rin en el 55 a.C., sus ingenieros levantaron un puente de tablas y vigas en solo 10 días, creando un camino directo al corazón de Germania. Este logro no fue obra del azar, sino de cálculos precisos,
dimensiones del cauce, resistencia de la corriente y peso de las tropas eran medidos incluso antes de que un solo martillo cayera. Además de puentes relámpago, se cavaban canales para drenar pantanos, irrigar campamentos y, sobre todo, para desviar el flujo de ríos que protegían las murallas enemigas. En ciertos cerros, se sabe que obreros trabajaron en túneles subterráneos, creando galerías que surgían bajo el lecho y inundaban fortificaciones por dentro, haciendo que el enemigo aflojara defensas sin comprender de dónde venía la corriente. Las trampas hidráulicas eran un espectáculo de ingeniería y psicología de guerra. Con puertas ocultas en diques liberaban torrentes que transformaban llanuras en lodazales traicioneros, atascando carros de suministros y desmoralizando las tropas. En una campaña contra tribus rebeldes, estos mecanismos costaron poco y otorgaron una victoria estratégica, demostrando que el miedo surge tan poderoso como el acero. Cada construcción era precedida por sondeos del suelo y por análisis de la flora local. Los humanos aprovechaban troncos de árboles acuáticos para apuntalar el lecho de los canales y garantizar estabilidad. En esta sinfonía de técnicas, arqueros posicionados en las márgenes controlaban la zona, mientras ingenieros ajustaban compuertas a medida que el suelo cedía o se firmaba. Era una danza entre hombre, agua y tierra, ejecutada con maestría. Y si el agua podía usarse para abrir caminos o inundar fortalezas, las máquinas diseñadas para aterrizar corazones pronto darían paso al siguiente capítulo de esta saga. Prepárate para descubrir cómo las máquinas de guerra, ingeniería y terror elevaban el miedo a una forma de armamento. Cuando el enemigo avistaba en el horizonte las imponentes siluetas de las balistas, onagros y torres de asedio, ya sentía el peso del miedo antes de que comenzara la batalla. Estas máquinas de guerra no eran meras herramientas de destrucción, eran composiciones de ingenio y brutalidad, diseñadas para aterrorizar corazones y corroer la resistencia antes de que los soldados humanos avanzaran. Cada catapulta cargada, cada rueda de madera calibrada, hablaba de un imperio que dominaba tanto la ciencia del acero como el arte de la intimidación. Los ingenieros especializados diseñaban y probaban prototipos en cuarteles secretos, ajustando cuerdas, contrapesos y brazos de lanzamiento con precisión de joyero. Había registros de pruebas que medían la velocidad de disparo de las balistas y calibraban ángulos de ataque para maximizar el alcance y la letalidad. Era este refinamiento técnico el que permitía disparar proyectiles de piedra del tamaño de cabezas humanas a decenas de metros, derribando murallas y esparciendo pánico en las filas enemigas. Además de la fuerza bruta, había un elemento psicológico cuidadosamente explotado. Torres de asedio eran erigidas en puntos visibles a kilómetros de distancia, revelando al adversario que la caída era inevitable. Cuando el humo de las máquinas de torres ascendía al aire y las ruedas chirriaban bajo el esfuerzo de transportar enormes estructuras de madera, incluso el defensor más intrépido cuestionaba su propia valentía. Esta exhibición de terror era parte integral de las guerras humanas, convirtiendo la batalla en un duelo de nervios. Una curiosidad poco comentada es que algunos ingenieros humanos empleaban efectos sonoros para amplificar el horror. Tambores y trompetas sonaban durante el lanzamiento de las catapultas, creando una atmósfera de presagio y caos. Testigos cuentan que el estruendo de las poleas era intensificado por cámaras de eco improvisadas, reverberando por las murallas enemigas y intensificando la sensación de desorientación. Era la combinación perfecta entre ingeniería y teatro de guerra. Y mientras imaginas estas colosales máquinas avanzando sobre escenarios de pólvora silenciosa, piensa en cómo toda esta demostración de poder muchas veces dispensaba el combate directo. Solo había que rodear e intimidar para que ciudades enteras se rindieran sin disparar una flecha. Ahí es donde se revela el secreto final de esta estrategia: ciudades que caían sin combate. Roma sabía que, muchas veces, la mayor demostración de poder estaba en rodear, aislar y dejar que la ciudad sucumbiera por hambre y miedo. Los cercos romanos no dependían solo de máquinas de guerra, sino de una logística implacable, bloqueos en los canales de abastecimiento, operaciones subversivas para minar la moral y propaganda esparcida por mensajeros capturados para anunciar la furia que se aproximaba. En pocos meses, la esperanza de los defensores era corroída por la escasez de agua, comida y las enfermedades que se propagan dentro de los muros, transformando la rendición en un acto inevitable. Un ejemplo emblemático es el cerco de Masada, entre 73 y 74 después de Cristo, cuando los romanos construyeron un terraplén gigantesco para alcanzar las murallas del fuerte judío.
Sin suministros y acorralados por una muralla de ataque de 1,5 kilómetros, los defensores optaron por el suicidio colectivo en lugar de continuar el conflicto. La ingeniería demostró ser tan poderosa que, incluso sin enfrentar resistencia directa, Roma conquistó el símbolo de obstinación judía solo utilizando estratagemas de cerco y acumulación de tierra. Otro caso notable fue el cerco de Jerusalén en el 70 después de Cristo, donde la coalición de legiones conspiró para cortar rutas de escape y entrada a la ciudad. Las tropas erigieron torres de vigilancia y reductos defensivos alrededor del perímetro, aislando totalmente a la población. Sin espacio para recibir refuerzos o ayuda externa, la ciudad tuvo que rendirse tras meses de sufrimiento, probando que, a veces, el arte de la victoria está en nunca librar una batalla de hecho. Los romanos perfeccionaron técnicas de diplomacia coercitiva. En algunas provincias, incluso antes de desembarcar tropas, enviaban dignatarios y emisarios de paz con términos rigurosos, amenazando con una destrucción generalizada si la ciudad resistía. Esta mezcla de intimidación política y cerco de ingeniería generaba rendiciones rápidas y ahorraba recursos que, de otro modo, se habrían consumido en combates largos y costosos. Y al imaginar estas ciudades que se inclinaron sin un solo golpe, queda claro cómo Roma elevó el cerco a una forma de arte silenciosa. Ahora, con esta comprensión completa de la máquina de guerra romana, desde la mesa de dibujo hasta el terreno, desde el puente hasta el pavor, es hora de reflexionar sobre el legado que estos métodos dejaron para la ingeniería, la táctica militar e incluso para las estrategias empresariales modernas. Has visto cómo la genialidad de los ingenieros romanos moldeó no solo el escenario de batallas, sino la propia forma de conquistar sin disparar un arco. Desde campamentos móviles hasta puentes relámpago, desde trampas hidráulicas hasta cercos psicológicos, Roma construyó un legado que resuena en cada proyecto ambicioso de infraestructura y logística que vemos hoy. Entonces, ¿cuál de estas tácticas te sorprendió más? Comparte aquí en los comentarios tus reflexiones. Podemos aprender algo de esta precisión estratégica en nuestros desafíos actuales, ya sea en el trabajo, los estudios o la vida personal. La historia nos muestra que la anticipación y la preparación pueden ser tan decisivas como la propia acción. Si te gustó este viaje a través de la ingeniería militar romana, no dejes de dar like y suscribirte para seguir recibiendo contenidos que desvelan los engranajes detrás de los mayores logros de la humanidad. Nos vemos en el próximo video.